Mi familia interesada quiere quitarme mi casa y dársela a mi hermano, a pesar de que me echaron de su casa porque no tenían espacio para mí. Les advierto a todos que esto será muy largo, tanto que lo dividiré en 2 publicaciones e incluiré un resumen para cada una. Tampoco me importa quién me crea. Es una historia tan loca que no culpo a nadie por pensar que es mentira. No voy a discutir al respecto, pero esto me pasó a mí. Tampoco me importa si alguien de mi familia ve esto. No voy a endulzar nada, pero tampoco voy a revelar detalles que puedan identificarme ante quienes no me conocen ya. Soy un hombre soltero de poco más de 30 años. Tengo un hermano de 29 que ya tiene 4 hijos. Tuvo el primero a los 22 años, el segundo llegó un año después, el tercero 2 años después de ese, y el cuarto nació hace un par de meses. Mi cuñada y yo no nos llevamos bien, ya que siempre trata de provocarme actuando con superioridad, pero si le respondo, se convierte en una dramática víctima profesional. Puede llorar en un instante y montar un espectáculo extremadamente convincente para ganarse la simpatía de cualquiera. Mis padres y mi hermano la adoran, aunque saben perfectamente cómo es en realidad, y simplemente no les importa. Admito que es muy atractiva, pero es tan insoportable que jamás podría sentirme atraído por ella. Tampoco quiere conseguir ningún tipo de trabajo, aunque tiene un título universitario, y mi madre se encarga de cuidar a los niños todo el día, así que sus finanzas dependen completamente de mi hermano. Esto también significa que no pueden permitirse vivir en otro lugar que no sea la casa de mis padres, y la privacidad es un problema con todos viviendo bajo un mismo techo en una casa de 3 habitaciones construida en los años 60. Cuando éramos niños, mi hermano menor era claramente el favorito. Nos llevamos 3 años de diferencia, pero él desarrolló un complejo de superioridad porque yo era castigado severamente si me defendía de sus burlas o bromas pesadas. Era evidente que mis padres lo querían mucho más, ya que él recibía la mayor parte de todo, a menos que otras personas lo notaran y los criticaran por ello, lo que sí sucedió varias veces con otros familiares. Por eso, mis padres decidieron mudarnos a unos 240 km de distancia de nuestra familia, así que solo los veíamos en las festividades, ya que el viaje duraba 3 horas. Mi hermano fue físicamente abusivo conmigo en varias ocasiones, coqueteó sin descanso con mi primera novia hasta que ella me dejó, y se reía de cualquier desgracia que me ocurriera. Cuando me quejaba, mis padres solo me decían que me aguantara. Solo me trataban de manera equitativa cuando querían aparentar. Admito que era gracioso ver sus caras cuando se veían obligados a darme lo mismo que a mi hermano en los cumpleaños y en Navidad solo porque había testigos. Algunos de nuestros familiares eran muy entrometidos y les encantaba el chisme y el drama, así que mis padres hacían todo lo posible para ocultar lo que realmente pasaba y me amenazaban con quitarme todas mis cosas si decía algo. De hecho, creo que por eso estaban aún más felices cuando cumplí 18 años y me fui de casa, porque ya no tenían que mantenerme. Todavía estaba en la escuela secundaria cuando me fui de casa, pero ir de sofá en sofá era mejor que seguir viviendo con ellos. Desde entonces, mi contacto con ellos fue mínimo. Ni siquiera se presentaron a mi graduación, pero no me importó en lo más mínimo. A partir de ahí, solo veía a mis padres y a mi hermano en las festividades, como el resto de la familia. El inicio de la pandemia en 2020 no fue nada fácil para mí. Perdí mi trabajo y no pude renovar el contrato de mi condominio porque mi compañero de cuarto también perdió el suyo, y ninguno de los dos podía pagar el alquiler con el dinero del desempleo. Era un condominio de 2 habitaciones que me encantaba. Cuando se acababa el contrato, mi compañero se fue antes para volver con su familia, y yo tuve que vender casi todas mis cosas porque, si no reducía mis gastos al extremo, pronto me quedaría sin hogar. No debía haber alquilado un lugar tan caro, pero me gustaba vivir a lo grande, hasta que la vida me enseñó que debería haber vivido en un lugar mucho más barato para ahorrar dinero y tener un colchón financiero. Pero tenía un plan. Siempre me han encantado las camionetas, así que tenía una. Encontré una caravana en buen estado por $1,000 y la monté en mi camioneta para vivir en ella temporalmente. Pero terminé viviendo en ella mucho más tiempo del que imaginé. Inicialmente, esperaba poder aparcar mi camioneta con la caravana en la casa de mis padres, donde también vivían mi hermano y su familia. Pero cuando les pedí que me dejaran quedarme por un tiempo, me dijeron que su casa estaba llena y que no me querían ahí. Además, no es como si nos hubiéramos llevado bien en la última década. Dijeron que solo me permitirían aparcar ahí si les pagaba lo mismo que costaba alquilar un apartamento en mi área. Era demasiado dinero solo para estacionar mi caravana. Estaba desempleado y trataba de ahorrar lo máximo posible hasta encontrar un nuevo trabajo. Con ese precio, bien podría haber alquilado un apartamento en lugar de aparcar allí. Mis padres dijeron que mi caravana era una horrible monstruosidad y me dijeron que me largara, ya que no llegamos a un acuerdo.
Y mi cuñada se burló sin piedad de mí por tener que vivir en una caravana. Mi hermano se unió a ella, riéndose y llamándome un vagabundo sin hogar. La primera noche que no tuve a dónde ir, aparqué mi camioneta en el estacionamiento de una tienda para dormir. Estaba aterrorizado de que alguien intentara entrar. Basta decir que no dormí bien esa noche. No tenía otro lugar a donde ir. Los demás familiares con casa propia vivían muy lejos, y todos mis amigos vivían en apartamentos. Además, estaba muy apegado a mi ciudad y no quería irme. Tuve que redirigir mi correo al apartamento de un amigo, ya que era la única forma en la que podía seguir recibiéndolo. Encontrar un lugar estable para aparcar fue bastante difícil. Alrededor, sé que eventualmente mi hermano me pidió hablar en privado. Todos los demás de repente salieron de la habitación y se fueron al porche delantero. Fue entonces cuando finalmente me di cuenta de que habían planeado algo. Mi hermano, llamémoslo Dan por simplicidad, dijo que la casa era demasiado para mí solo y que debería dejarlo mudarse con su familia porque su esposa estaba embarazada del cuarto hijo y mi casa estaba mucho más cerca de su trabajo. Señaló que ya tenía la caravana, así que simplemente podría vivir en ella afuera mientras ellos vivían en la casa principal. Y quiero señalar que Dan nunca mencionó pagar alquiler. Cabe mencionar que él tiene un buen trabajo. También comenzó a hablar sobre cómo habría cambios e incluso toques de queda, y que no podría entrar en cualquier momento sin previo aviso. Si no fuera mi hermano, pensaría que la persona con la que estaba hablando había perdido la cabeza, pero Dan perdió la razón hace mucho tiempo gracias a que nuestros padres lo trataban como si fuera el centro del mundo. Traté de hablar, pero él seguía interrumpiéndome como si no tuviera voz en el asunto. No había manera de que le alquilara mi casa o una parte de ella. A otras personas, tal vez, solo para pagar la hipoteca más fácilmente, pero ciertamente no a él ni a su desagradable esposa. He escuchado muchas veces este tipo de situaciones en vídeos en línea y nunca pensé que realmente viviría algo así porque me parecía absurdo. Pero mis padres, mi hermano y ese encajan perfectamente en la descripción de un grupo de narcisistas con derechos. Así que tomé mi teléfono, comencé a grabar y simplemente lo sostuve. Dan ni siquiera pareció notar ni importarle que lo estuviera grabando y siguió hablando con sus brazos moviéndose en todas direcciones, explicando todas las razones por las que necesitaba mi casa. Luego pasó de decir eso a actuar como si ya estuviera decidido e intentó extender su mano para estrechar la mía. Fue entonces cuando finalmente saqué mi carácter y le dije un rotundo no, tan fuerte que Dan retrocedió un poco. Rara vez le había levantado la voz de esa manera porque nuestros padres me castigaban cada vez que lo hacía. Pero esta era mi casa, no la suya. Aquí, mi determinación podía brillar con toda su fuerza. Me puse de pie y le dije que mi casa no estaba en juego y que actuar como si lo fuera no haría que sucediera. Compré mi casa para mí, y no era mi culpa que él siguiera teniendo más hijos y tuviera que seguir viviendo con nuestros padres porque no podía permitirse mudarse. Dan se acercó físicamente tanto como pudo sin tocarme y me dijo que no merecía la casa y que él necesitaba un mejor lugar para vivir con su familia. Me reí en su cara y le dije que eso era una tontería total porque trabajé duro para comprar mi casa. Por supuesto que la merecía. Dan empezó a gritar que no tenía esposa ni hijos y que no necesitaba tanto espacio, así que bien podría dárselo a él. Le respondí que no le daría nada y que ni siquiera me había ofrecido pagar alquiler. Si lo dejaba mudarse, seguiría pagando toda la hipoteca de mi propia casa sin siquiera poder vivir en ella. Entonces Dan dijo que no debería pagar alquiler porque su familia era lo primero y nuestros padres dijeron que lo haría. Le grité, como si su palabra fuera ley, y le dije que ellos no tenían derecho ni poder para darle mi casa. Entonces, justo en ese momento, mis padres y ese irrumpieron nuevamente por la puerta principal y me rodearon para tratar de obligarme a aceptar. Hubo mucha discusión, pero para resumir, escuché la frase hazlo por Dan más veces de las que puedo recordar. En la discusión, les dije a todos que no tenían voz ni voto en mi vida ni en mi casa y que se fueran antes de que llamara a la policía. Ese gritó más fuerte que nadie, diciéndome que estaba embarazada otra vez y que no podía hacerle esto. Le respondí que yo no le había hecho nada. Ella simplemente asumió que podía tomar y tomar de mí como si yo lo permitiera. No tenía ninguna obligación con ella ni con su familia. Luego la llamé una mocosa arrogante que nunca me había respetado, así que no me importaba lo que pensara ni cuántos hijos tuviera. No sentía ninguna simpatía por ella. No viviría en mi casa.
¿Por qué no desapareces?, le espetó mi hijastra durante una pelea. Su madre se unió. Estaríamos mejor sin ti. No dije nada, solo hice las maletas. Esta mañana, mi teléfono explotó con 13 llamadas perdidas. Algo no encajaba desde el momento en que entré en el salón. La casa estaba inusualmente silenciosa, pero no era eso. Mis ojos recorrieron la habitación, tratando de encontrar lo que estaba mal. Entonces me di cuenta. Todas nuestras fotos familiares parecían diferentes. Me acerqué al gran marco que había sobre la chimenea, el de nuestro viaje a Yellowstone el verano pasado. La foto estaba allí, pero yo no estaba. Habían eliminado cuidadosamente todas las fotos mías, dejando incómodos huecos en los momentos familiares de los últimos 3 años. Me quedé allí, con la taza de café enfriándose en la mano, cuando oí que la puerta de Stella se cerraba suavemente. Los pasos de mi hijastra se detuvieron al final de la escalera. Era evidente que se había dado cuenta de que estaba levantada. Tras dudar un momento, siguió bajando, con el teléfono en la mano sin hacer contacto visual mientras se dirigía a la cocina. «Buenos días», dije, manteniendo la voz neutra. El silencio que siguió estaba cargado de intención. 3 años. Ese era el tiempo que llevaba en la vida de Stella. 3 años construyendo cuidadosamente la confianza, de noches de cine y ayuda con los deberes de matemáticas, de intentar estar ahí sin presionar demasiado. Ahora, a las 16, había empezado a alejarse. Esperaba la típica rebelión adolescente, pero esto era diferente. Empezó la semana pasada cuando me ofrecí a ayudarla con su proyecto de química. Se le estaba resistiendo la asignatura y pensé, bueno, no importa lo que yo pensara. Su respuesta fue como una bofetada. «Deja de fingir que te importan mis notas. No eres mi verdadero padre». Había oído variaciones de eso antes, pero algo en su tono era nuevo, agudo, deliberado. Delilah, mi esposa, estaba en la cocina y debe haber oído, pero no dijo nada. Ese silencio fue como elegir un bando. La tensión aumentó a lo largo de la semana. Pequeñas cosas, platos dejados en el fregadero con miradas acusadoras, puertas que se cerraban con demasiada fuerza, conversaciones que se detenían cuando yo entraba en las habitaciones. Delilah también se distanció, desviándose cuando intenté discutir lo que estaba sucediendo. «Solo estás siendo una adolescente, Thomas. No lo hagas sobre ti». Pero anoche, todo explotó. Stella estaba enviando mensajes de texto en la cena en contra de nuestras reglas habituales. Cuando se lo recordé amablemente, tiró el teléfono. «Dios, ¿por qué siempre estás vigilando todo lo que hago? ¿Por qué no puedes dejarme en paz?» «Stella», empecé. «Solo intento». «¿De qué? ¿Jugar a ser papá? Ya tengo uno». Se levantó y la silla chocó contra el suelo. «¿Por qué no desapareces? Nadie te pidió que te esforzaras tanto. Es patético». Miré a Delilah esperando. No sé qué esperaba. ¿Apoyo? ¿Mediación? En lugar de eso, dejó el tenedor y dijo en voz baja: «Quizá todos estaríamos mejor si lo hicieras». Las palabras flotaron en el aire como humo. 3 años de recuerdos pasaron por mi mente. El día en que Stella se rió por primera vez de uno de los chistes de mi padre. La noche que me llamó llorando cuando su primer novio rompió con ella. La sonrisa de orgullo que me dedicó Delilah cuando Stella me pidió a mí, y no a su madre, que la ayudara a elegir su vestido de graduación. Me levanté despacio con la cena a medio comer. «Vale», dije simplemente. «¿De acuerdo con qué?», desafió Stella. Pero había un destello de algo en sus ojos. Incertidumbre, tal vez. «¿Si así es como os sentís los dos? Vale». Subí a nuestro dormitorio y saqué mi vieja bolsa de viaje. Los oía cuchichear abajo, pero nadie subió mientras preparaba ropa para varios días. Noté que no me temblaban las manos. Me sentía extrañamente tranquila. Cuando bajé, Stella se había ido, probablemente a su habitación. Delilah estaba en la puerta de la cocina, con los brazos cruzados. «¿Así que te vas? ¿Esa es tu solución?» «Dijiste que estarías mejor», respondí, buscando las llaves y la cartera. «Lo respeto. Eso no quería decir». Se detuvo. El orgullo, la ira o algo más le impidió decir lo que iba a decir. Recogí mi bolso. «Estaré en casa de Ryan. Pronto pensaré en algo más permanente». Me detuve en la puerta. Sabes, cuando Stella dijo esas cosas antes, me dolió. Pero escucharte estar de acuerdo, eso rompió algo de él. Conduje hasta la casa de Ryan en silencio. Me echó un vistazo y preparó su habitación de invitados sin hacer preguntas. Esa es la clase de amigo que es.
Apagué el teléfono y me tomé un somnífero del botiquín de viaje. Esta mañana me desperté con la luz del sol entrando por unas cortinas desconocidas. Cuando por fin encendí el teléfono, explotó de notificaciones, 13 llamadas perdidas, 8 de Delilah, 3 de Stella, 2 de Queen, mi hermana. Se le llenaron los ojos de lágrimas al mirarme. Si de verdad quisiera esto, dije en voz baja, habría empezado por disculparse. Habría empezado por demostrarlo con hechos, no con palabras. Se quedó callada un segundo y cerró el portátil de golpe. No sé a quién creer, pues empieza por ti mismo. No te fíes de la palabra de nadie, ni de la mía ni de la suya. Compruébelo usted mismo. Apretó los labios y su mirada recorrió la habitación como si buscara algo a lo que aferrarse. ¿Puedo pensar en ello? Por supuesto, Stella, asentí. Siempre. Subió a su habitación y yo me quedé en la mesa de la cocina. Un par de minutos después, Delilah se acercó a mí, también con los ojos en vilo. Estoy tan jodida, Thomas. Suspiré, entrelacé los dedos y miré a la mujer que había sido mi familia durante los últimos 3 años. No sé cómo vamos a arreglar esto, Del, pero sí sé una cosa, no voy a desaparecer. Cerró los ojos y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Una nueva notificación se iluminó en la pantalla de mi teléfono. Un mensaje de Stella. ¿Puedo hablar contigo? Sonreí. La historia aún no había terminado. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.deepl.com/translator.